mensaje de esta noche tiene como título: te pueden estar robando, ¿sí? Bueno, nosotros vivimos en medio de un país en donde la seguridad pues nos lleva a hacer o a tener dichos populares en medio de nuestra jerga, como por ejemplo, decimos que no debemos dar papaya, ¿cierto? ¿Qué es no dar papaya? No estar descuidado, ¿cierto? Estar pendiente, pilas, porque sabemos que puede haber por ahí personas que están buscando adueñarse de lo que no les corresponde. Y a mí personalmente el robo es una de las cosas que genera en mí como mayor, como mal humor, como me parece como de las injusticias más grandes, que una persona trabaje para tener sus cosas para hacer y que otro termine disfrutándolas sin que no le haya costado esfuerzo alguno, ¿cierto? Genera como indignación en cada uno de nosotros. Yo creo que, pues bueno, a muchos nos puede pasar. Sin embargo, aunque el robo no está bien en ninguna de sus formas, todos podemos coincidir en que uno tiene manera de ver el robo de acuerdo a las circunstancias. Obviamente, pues bajo todo concepto el robo está mal, ¿cierto? No es correcto robar. Pero si, por ejemplo, tú sabes que una persona robó en una situación de extrema necesidad, ¿cierto? De pronto un padre, un hombre de familia que de pronto necesitaba unos medicamentos muy costosos y buscó todas las formas, todos los medios de poder conseguirlo, no lo tuvo y se le puso la oportunidad de robarse esos medicamentos y se los roba para salvar la vida de su familia, pues no lo vemos con los mismos ojos de una persona que roba por costumbre, ¿cierto? Porque sencillamente es perezoso o es flojo y quiere disfrutar de los beneficios del que sí se esfuerza y del que sí trabaja. ¿Sí? Sí, cierto que no lo vemos igual. Obviamente el robo está mal, ¿cierto? En cualquiera de las circunstancias que sea, es algo que no es correcto delante de los ojos de Dios, pero pues nosotros tendemos a suavizar la situación de acuerdo a la circunstancia. Y pues aquel que roba por costumbre, sencillamente porque quiere hacerlo, pues a uno le da como mayor indignación. Pero más aún, si de pronto esa persona ni siquiera roba para disfrutar las cosas, sino solo por hacer el daño, solo por hacer la maldad. De pronto tú le caes mal, de pronto esa persona tiene rencor en su corazón hacia ti y entonces esa persona te quita las cosas con el único propósito de hacerte daño, de causarte un mal. Eso generará indignación mucho más, ¿cierto? Mucho más que la anterior. Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 10, ay, muchas gracias. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el propósito del ladrón es que robar, matar y destruir, pero que el propósito que el Señor ha venido, ¿a qué? A darnos una vida plena y una vida abundante. Entonces, el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Entonces, si nosotros vemos, el enemigo será que roba, mata y destruye en nuestras vidas porque necesite algo de nosotros. No, ¿cierto? ¿Será que tiene una necesidad de algo de nosotros? No. ¿Lo hace mejor persona robarnos, matarnos o destruirnos? No, ¿cierto? No es ningún beneficio. ¿Por qué lo hace? Sencillamente porque nos odia, ¿cierto? Porque el Señor nos ve con misericordia y eso a Él le molesta y le enoja. Entonces, Él nos roba porque nos odia. Entonces, el propósito del ladrón es ese. Y si nosotros vemos, el Señor nos ha dado diferentes regalos que nos quiere robar. Y hoy quiero que pensemos en esos regalos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, ¿qué regalos el Señor nos ha dado? La salvación. ¿Qué más?
la vida, la paz, ¿qué más? La salud, la familia. ¿Cómo? El amor. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? La palabra del Señor dice que todo lo bueno que nosotros tenemos proviene de Él, todo lo bueno. O sea, si hay algo bueno que nosotros podamos ver a nuestro alrededor es porque Dios así lo ha permitido. Y hoy vamos a centrarnos en 3 de esos regalos que el Señor nos ha dado, con los cuales el enemigo nos quiere robar y que nos puede estar robando sin nosotros darnos cuenta. Algo que es muy importante es que como hijos de Dios, en el momento en que nosotros nos acercamos al Señor, nos constituimos en enemigos del diablo, ¿cierto? Alejados de Dios, pues éramos enemigos de Dios, pero una vez nos reconciliamos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, pasamos entonces a ser enemigos del diablo. Entonces somos como un punto blanco para Él, ¿cierto? Él está buscando robarnos. Y pensemos cada uno de nosotros, ¿cómo haríamos si usted va caminando por ahí y usted se da cuenta que hay un ladrón que lo está persiguiendo? ¿Cómo anda usted? Rápido, atento, ¿cierto? No se para ahí a ver qué va a pasar, ¿cierto? O no va y se mete por allá en lo oscuro, o no anda de manera desinteresada. No, usted vive alerta, ¿cierto? Está atento. Entonces, ya sabemos que tenemos un ladrón que nos tiene ahí, nos está persiguiendo. Entonces debemos vivir vigilantes, ¿cierto? Él nos quiere robar esos regalos. El primero de ellos es la salvación. Obviamente, no solamente él, sino que a veces nosotros también, por descuido, ¿a usted se le han perdido cosas? A veces por descuido. Uno a veces no necesita que lo roben directamente, sino uno por descuido bota plata, ¿cierto? A veces pudo perder algo por descuido, ¿cierto? Entonces, bueno, nos pueden estar robando. Entonces, bueno, el regalo que nosotros podemos coincidir, que es el más importante que hemos recibido de parte del Señor Jesús, es la salvación, ¿cierto? ¿Y será que la salvación se puede perder? Claro que se puede perder, ¿cierto? La salvación se puede perder. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, versículo 17, dice: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora, ¿qué dice? Ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no la raíz. ¿Quién es la raíz? Jesucristo, ¿cierto? Dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí, es decir, que fuimos injertados porque sí crees, ¿cierto? Entonces somos salvos por creer. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, ¿pero qué? Pero también es severo. Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Es severo con quién? Con los que desobedecen. Pero ¿es bondadoso con quién? Con nosotros, ¿cierto? Si seguimos confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Entonces, efectivamente, la salvación se puede perder, no la pueden robar. ¿Cuándo? Cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de creer en el Señor. ¿Será posible
Claro que sí, en toda la palabra, en la misma iglesia primitiva, vimos que esto sucedía y por eso Pedro, Pablo constantemente tenían que exhortar a la iglesia. Pablo mismo decía que no yo siendo heraldo para muchos termine siendo descalificado. Él sabía que la salvación efectivamente se podía perder. Y Filipenses 2:12 al final dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? ¿Cómo debemos esforzarnos? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces, si no queremos perder la salvación, no podemos dejar de creer, no podemos dejar de confiar en qué, en que Dios es bondadoso. ¿Y qué más? Dar frutos de salvación. ¿Sí? ¿Será que una persona puede asistir a la iglesia y estar perdida? Claro que sí, ¿cierto? Porque la salvación no es por asistir a la iglesia. Asistir, congregarnos es un resultado de la salvación, ¿cierto? Somos salvos y por eso damos frutos de salvación, como lo acabamos de leer, ¿cierto? Y obviamente damos muchos más frutos, ¿cierto? Servimos al Señor como resultado de esa salvación. Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 6 también nos muestra que la salvación efectivamente se puede perder. Entonces, estando dentro de la misma iglesia, nos pueden estar robando la salvación si nosotros no somos cuidadosos. Si al contrario de pronto vivimos jactándonos de que, no, ya Dios me salvó, ¿cierto? Ya soy parte, ya soy injertado, como enseña Pablo acá, ¿cierto? No, ¿cierto? Dice, tengan cuidado de esas cosas, porque obviamente la salvación es un regalo y es un don de Dios que finalmente no nos costó a nosotros nada, pero así como un regalo que nos dan, el hecho de que sea un regalo no quiere decir que no se pueda dañar, ¿cierto? Está en nuestras manos el cuidar ese regalo. Otra cosa que nos pueden robar, incluso dentro de la misma, estando dentro de la misma iglesia, es la palabra del Señor. Y para esta ilustración quiero que recordemos juntos la parábola que el Señor nos enseña frente a la semilla. Dice esta parábola que el sembrador salió un día a sembrar la semilla, ¿cierto? Que un agricultor salió a sembrar, pero un poco de esa semilla cayó en el camino, ¿cierto? Y que, bueno, esas semillas las pisotearon, como quedaron en el camino, las pisotearon y los pájaros se la comieron, ¿cierto? Entonces esa semilla pues no pudo producir fruto. Otras cayeron entre las rocas, ¿cierto? Entre los pedregales, dice también la palabra. Entonces, como no tenía suficiente humedad, no había terreno, no había una raíz profunda, pues empezó a crecer, pero tan pronto le dio el sol, se quemó, se marchitó y hasta ahí quedó la semilla. Otra cayó entre los espinos, ¿cierto? Y empezaron a crecer los espinos y también la buena semilla, pero los espinos terminaron ahogando esa buena semilla. Y otra cayó en buena tierra, en la cual pudo producir cosechas al 30, al 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado, ¿sí? Y bueno, cuando el Señor cuenta esta parábola, todos quedaron perdidos. Bueno, ¿qué significa eso? No entendemos. El Señor da la explicación en Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Será que hay personas que les sucede esto? Que de pronto están oyendo el mensaje, están oyendo la palabra, pero su mente está en otro lugar. ¿Será que puede pasar?
¿cierto? ¿Cierto? Y la palabra es robada, ¿cierto? No puede llegar esta palabra al corazón y por lo tanto pues no pueden creer y tampoco pueden ser salvos. Dice el versículo 13, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. ¿Pasará? Claro que pasa, ¿cierto? Tan bonita la predicación, qué belleza esta semana y de pronto la tenemos presente durante esa semana, pero llegó el miércoles o el jueves una situación difícil, se nos olvidó la palabra, ¿cierto? Y volvemos a reaccionar como lo hacíamos antes o sencillamente no ponemos a producir esa semilla que ha sido sembrada. La idea es que cada semilla la podamos poner a producir fruto, porque nuestro propósito es ser un terreno bueno. Dice la palabra, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el caminar con el Señor no lo determina el tiempo que llevemos congregándonos en un determinado lugar, sino lo que permitimos que la palabra haga en nuestro interior. ¿Qué tanta raíz echa la palabra del Señor en nuestro corazón? De pronto podemos hacer promesas de, no, este año sí, no voy a dejar de congregarme, y empezó enero bien, febrero bien, marzo ya empezó a flaquear, abril ya no vino, ¿cierto? Junio apareció por ahí 1, 2 veces, ¿cierto? Y poco a poco los placeres de esta vida, dice la palabra del Señor, las preocupaciones, las riquezas, ¿cierto? Los negocios, las cosechas, pueden hacernos desplazar la palabra del Señor. Y entonces el enemigo llega ahí sutilmente y nos puede estar robando la verdadera bendición de la palabra de Dios para que produzca la cosecha que Él quiere en nosotros. Y dice el versículo 15, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Volvamos a decirlo, ¿y qué? Se aferran a ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Aferrarnos a ella. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser ese camino, o podemos ser esos pedregales, o podemos ser esos espinos que vamos a dejar morir la palabra de Dios en nuestra propia vida. Dice, y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿De un momento a otro? No, ¿cierto? ¿Cómo dice? Con paciencia. Con paciencia produce una cosecha enorme. Entonces, ¿qué nos puede separar de la palabra de Dios? Los afanes, las riquezas, las preocupaciones, los placeres, los paseos, los cumpleaños, las celebraciones, ¿cierto? Las temporadas, la distracción. ¿Qué más nos puede separar? El mundial, ¿cierto? ¿Cómo? Los viajes, el trabajo, ¿cierto? Y todas estas cosas, si nosotros pensamos, ¿son malas? No, ¿cierto? No son malas, pero no son plenamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿A qué vino el Señor? A darnos una vida plena y abundante. ¿Sí? El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a darnos una vida plena y abundante. Entonces, ¿por qué será que el enemigo no quiere que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros?
¿Sí? Porque hay tantas cosas que pueden suceder cuando la palabra de Dios está sembrada, porque obviamente Él no quiere que se produzca esa cosecha abundante, porque esa cosecha abundante no solamente se va a producir en nosotros, sino que esa cosecha abundante bendice la vida también de otros. Entonces, Él no quiere que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no meditamos en la palabra de Dios, pues somos nosotros mismos los que nos estamos robando, ¿sí? Entonces, obviamente permitimos cualquier cosa, cualquier afán, cualquier distracción, y un día que nosotros no meditemos la palabra de Dios, nos estamos robando a nosotros mismos, porque estamos dejando de producir, ¿cierto? Si tú tuvieras una cantidad X de dinero que lo tienes en una bolsa de inversión, pues todo legal, y te dicen que lo único que tienes que hacer es todos los días darle clic a un botón para que eso que está ahí te dé una utilidad del 50% o del 100%, pero debes hacerlo todos los días. ¿Tú qué haces? Todos los días, ¿cierto? Si te dicen, no, le damos un interés del 30 o del 60 o del 100, de eso que usted tiene, ¿lo hace o no lo hace? Bueno, y la palabra del Señor produce la verdadera riqueza que puede producir al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestra vida. Es una riqueza que no se acaba acá en la tierra. ¿Por qué será que también el enemigo no quiere que vayamos a la palabra? Porque la palabra, la escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos lo que es verdad, ¿cierto? La palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿cierto? A veces es más fácil que otro nos diga, pero qué mejor que sea la palabra misma la que nos muestra lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios, ¿qué también hace? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, ¿para qué la usa el Señor? Para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces la palabra del Señor es útil para enseñarnos, es útil para hacernos ver lo que está mal, es útil para corregirnos, ¿cierto? Es útil para enseñarnos a hacer lo correcto, nos corrige, también nos prepara y nos capacita para toda buena obra, ¿cierto? Todo eso hace la palabra de Dios y por eso no la pueden estar robando. Entonces, pensemos qué tanto permitimos en nuestro diario vivir que nos roben la palabra o qué tanto nosotros estamos siendo descuidados y estamos permitiendo que nos roben. Si tú tienes un negocio y sabes que tienes una persona que de manera diaria te está saqueando, ¿qué haces? ¿Tomas medidas o dejas así? Algunos de pronto dejan así y siguen probando un tiempito, ¿no? Pero no se aguantan eso toda la vida, ¿cierto? Hasta que el negocio le quiebre. No, uno toma medidas. Entonces la idea es que hoy podamos ver si nos está robando la palabra del Señor en nuestra vida, si nosotros mismos nos estamos robando. Y el tercer regalo que el Señor, pues que vamos a ver esta noche, el tercer regalo que el Señor nos da y que vamos a meditar es la paz. Dice Juan capítulo 14, versículo 27, dice, les dejo, leamos juntos, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz es algo
que todo ser humano busca constantemente. Lo que es la salvación, la palabra de Dios es algo que todos los seres humanos necesitamos, pero no todos somos conscientes de esa necesidad. Pero la paz, toda persona quiere vivir en paz y toda persona está buscando la paz de alguna manera. Algunos la buscan en tener una estabilidad financiera, otros la pueden buscar en medio de relaciones, otros la pueden buscar teniendo una preparación académica, alcanzando ciertos logros, ciertos sueños, alcanzando metas. Otros pueden buscar esa paz entreteniéndose, buscando salir como de su vida real y generando una distracción en su vida, generando entretenimiento. Otros lo buscan de pronto apartándose de todo, teniendo un tiempo de soledad, de silencio. Constantemente las personas están buscando la paz, pero la paz que el mundo ofrece es una paz frágil, es una paz perecedera, pero la paz que el Señor quiere darnos, dice que es un regalo que el mundo no puede dar. La paz que este mundo ofrece es tan frágil que basta una llamada, un momento, una noticia, un conflicto, una pérdida para que desaparezca, ¿cierto? Que desaparezca esa paz. Yo siento que, y pensaba en esto y yo digo, la paz que ofrece el mundo es como el algodón de azúcar, ¿sí? Se ve atractivo, ¿cierto? Pero es demasiado frágil. Póngale un poquito de agua y verá que con eso le basta, ¿cierto? Así es la paz que ofrece el mundo. Es dulce y parece agradable a la boca, pero es dañina también porque nos puede distraer de lo verdadero, ¿cierto? Podemos sentir que todo está en paz, pero en realidad estar con el alma perdida, ¿sí? Entonces, la paz que el mundo ofrece es demasiado frágil y ojalá podamos recordar, cuando usted vea por ahí vendiendo algodones de azúcar, entonces usted se acuerda, así es la paz que ofrece el mundo, como ese algodón de azúcar, ¿sí? Pero la paz que Dios quiere darnos no depende de las circunstancias, depende de su presencia en nosotros y en nuestro corazón. Es una paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no depende de lo que como seres humanos podemos entender. Entonces la paz de Dios aparece en donde debería haber ansiedad, porque los hijos de Dios pasamos por diferentes pruebas. Sí, ¿cierto? Pasamos por dificultades igual que los que no creen. Sí, ¿cierto? Pero ¿por qué un hijo de Dios puede estar en paz? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, cuando el Señor está con nosotros, en lugar de ansiedad hay paz. En lugar de miedo hay calma, ¿cierto? Hay tranquilidad. En lugar de desesperación o temor hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, dos personas pueden recibir la misma noticia, pero pueden escuchar la misma noticia, pero recibirla de una manera muy diferente. ¿De acuerdo a qué? ¿A qué paz está gobernando en su corazón? ¿Sí? Si es la paz que Dios nos da o si es esa paz frágil y momentánea que el mundo nos ha dado. Entonces, la paz que Dios nos da no, es una paz que humanamente no se puede explicar. Es una paz que no podemos entender. Es una paz que no depende de que todo esté bien, de que no hayan problemas, de que no hayan dificultades. No, no depende de eso. No depende también de que podamos tener el control de las cosas. Al contrario, nosotros soltamos el control de las cosas en manos del Señor, porque el Señor dijo que todos los que estén trabajados, que todos los que se sientan cansados, ¿qué debemos hacer? Ir a Él, ¿cierto? Que Él puede tomar nuestra carga,
¿cierto? Él toma nuestra carga y nos hace todo mucho más ligero, ¿cierto? Es una paz que no es sencillamente emocional, sino que trasciende a lo espiritual. Es una paz que no es momentánea, sino eterna, ¿cierto? No es por un momento, sino que es eterna. La paz de Dios es esa misma paz que sostuvo a José allí cuando sus hermanos lo lanzaron al pozo. Es la misma paz que tuvo Daniel cuando iba a ser arrojado al león, a los leones, ¿cierto? La misma paz que sostuvo a sus amigos cuando iban a ser lanzados allí al horno muy caliente, ¿cierto? Esa misma paz es la que Dios quiere que gobierne en nuestros corazones, la misma paz que sostuvo al Señor en medio de la tormenta. Cuando vino la tormenta, ¿qué hizo el Señor? Él estaba descansando, ¿cierto? ¿Estaba preocupado por la tormenta? No, ¿cierto? Él estaba descansando. Cuando sus discípulos lo llaman, él toma el control, pero no es la tormenta la que lo controla a él, sino que él controla la tormenta. Y esa paz que lo sostuvo a él allí, en medio de ese momento tan tremendo, ¿cierto? En el huerto del Getsemaní, allí en medio de todo su tiempo de sufrimiento, donde cada vez se acercaba la hora, pero esa misma paz fue la que lo sostuvo y le permitió hacer la voluntad de Dios. Entonces, la paz que Dios nos da no depende de las circunstancias, no depende de que todo marche bien, sino depende de que Dios realmente esté en medio de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos nuestra mirada sobre las circunstancias, sino sobre el Señor, ¿cierto? Puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Que es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuándo empezamos a fallar? Cuando nos pasa lo de Pedro, ¿cierto? Que empezamos a mirar la inmensidad de las aguas y ahí es donde nos empezamos a hundir. Pero si nosotros tenemos la paz de Dios, mantenemos nuestros ojos puestos en Él. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen, ¿por qué? Por nada. En cambio, oren por todo. Entonces dice, no se preocupen por nada. ¿Hay alguna excepción acá? No, dice no se preocupen por nada. ¿Hay cosas que pueden causar preocupación? Constantemente, ¿cierto? Pero el Señor, ¿qué nos da como mandamiento? No preocuparnos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo que también el enemigo pone para que nos pueda robar espiritualmente esa paz que Dios quiere darnos. Entonces, la paz no puede habitar en donde hay ansiedad, ¿sí? Donde se le ha quitado el lugar a la paz de Dios por ansiedad, pues obviamente no pueden venir. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, en cambio, oren por todo. Entonces, en lugar de preocuparnos, ¿qué debemos hacer? Orar. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. Entonces, la preocupación es que quedarnos dándole vueltas al problema. ¿Sí nos habrá pasado eso en algún momento? Que llega algo y usted empieza a darle vueltas, ¿cómo va a solucionar? ¿Qué va a hacer? Y dele vueltas. O tuvo un conflicto y dele vueltas al conflicto y repiense todo lo que le dijo su hijo, su hija, su esposo, su esposa, y repiense en la cabeza. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor que debemos hacer? Orar, ¿cierto? No es repensar, no es quedarnos viendo el problema, la dificultad, no es quedarnos viendo en el diagnóstico, no es quedarnos viendo el problema que se está presentando en el momento, sino dice, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Entonces, cuando nosotros le damos lugar a la preocupación, pues estamos enfocándonos en el problema y no en el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros no oramos, pues dice, oren
por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Cuando nosotros no oramos, pues nos quedamos preocupándonos solos. Pero cuando oramos, no es solamente decirle al Señor, Señor, me está pasando esto o aquello, sino decirle al Señor lo que necesitamos, ser específicos. Entonces la paz llega cuando nosotros dejamos de cargar la maleta y vamos a Él y soltamos la carga en Él, ¿cierto? ¿Qué más dice? Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Vea, en el momento de la dificultad, yo creo que todos hemos vivido momentos de dificultad y muchas veces en medio de esos momentos, pues difícilmente nos sale un gracias por esa misma circunstancia, ¿cierto? Por la circunstancia como tal. Sin embargo, mira que la palabra del Señor no nos está pidiendo que de manera inmediata demos gracias a Dios por esa circunstancia, aunque Él nos dice, bueno, alégrense, también nos dice la palabra del Señor en otra parte, dice, alégrense cuando ustedes estén pasando por diferentes pruebas, sabiendo que, bueno, en todas partes del mundo hay personas que están enfrentando las mismas pruebas o aún mayores, ¿sí? Aún mayores hay personas que están enfrentando diferentes pruebas, pero el Señor acá nos dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que saquemos nuestra mente, nuestro ser, nuestra mirada, nuestra atención de la preocupación y empecemos a hacer memoria de todo lo que Él ha hecho, ¿sí? ¿Cuántas han recibido un milagro de parte del Señor en algún momento de su vida? Levanten su manita. Yo creo que todos, ¿cierto? Sin excepción, hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Entonces, saquemos nuestra mente de esa circunstancia que está queriendo atrapar nuestra atención y empecemos a agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho. En medio de un momento de enfermedad o de dificultad, pues fácil es quejarse en el momento, pero a uno se le olvida agradecer todos los días que ha estado sano, que no le ha dolido nada, ¿cierto? Que no le ha pasado absolutamente nada. Entonces el Señor dice, acuérdense y, bueno, dice, den gracias por todo lo que Él ha hecho. Y en la medida en que nosotros centramos nuestra mente en el Señor, vamos a poder irnos liberando de todo ese peso que trae la preocupación o el conflicto. Si usted tuvo una situación difícil en medio de su familia, tuvo un momento de altercado, alguno se puso de mal genio, dijo lo que no tenía que decir, entonces no quedarnos meditando en eso, sino pensemos en todas las veces que esa persona nos ha tratado bien, que ha tenido gestos amables con nosotros. Muy seguramente no siempre ha sido así grosero o atarbán, ¿cierto que no? Pero uno humanamente, ¿qué tiende a hacer? A recordar y a recordar eso que lo lastimó, que lo hirió, pero debemos recordar también las cosas buenas, ¿cierto? Y cuánto más lo que el Señor ha hecho. Dice que debemos ser agradecidos en medio de todos los procesos, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y lo que dice su palabra, que los que lo amamos a Él, claro, muchas veces no entendemos, pero a los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Cuando nosotros nos permitimos recordar todas esas cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros, pues nuestra fe también se va levantando, porque recordamos que creemos en el Dios Todopoderoso, el que si tiene que abrir el mar una y otra vez, lo va a hacer, ¿cierto? Porque Él quiere siempre nuestro bienestar, pero ese bienestar también implica en oportunidades formación. Entonces, sabiendo que siempre todo es para bien. Dice que de esa manera, dice Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, ¿qué dice?
cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces debemos darle lugar a esas heridas, a esos rencores. No, ¿cierto? Debemos darle lugar a todo lo bueno que el Señor ha hecho. De esa manera, la paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y va a cuidar nuestra mente. Entonces, la paz de Dios no solamente nos calma, sino que nos protege. La paz de Dios nos protege también. Entonces, ¿cuándo nos podemos robar nosotros mismos? Cuando intentamos controlarlo todo, ¿sí? Cuando no soltamos el control de las cosas, cuando no descansamos en el Señor, sino que queremos que todo funcione como en nuestra mente está organizado y planeado. ¿Cuándo nos robamos también? Cuando vivimos sin oración, cuando vivimos sin ir a la palabra del Señor, cuando nos descuidamos espiritualmente, cuando dejamos de ser gratos, ¿sí? Cuando dejamos de ser agradecidos, ahí nos estamos dejando robar. Cuando permitimos que haya pecado dentro de nosotros sin confesar, cuando no nos ponemos a cuentas con el Señor. La palabra del Señor dice que si en algo fallamos, abogado tenemos en Cristo, ¿cierto? Cuando hay falta de perdón, también nos estamos dejando robar, ¿sí? ¿Y será que es el deseo de Dios que nos dejemos robar de esa manera? Nos dejamos también robar cuando el miedo es más fuerte que la voz de Dios o que la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la paz de Dios nos la dejamos robar cuando cualquier cosa quita el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando Dios está presente en nuestra vida, pues la paz de Él permanece en nosotros. Entonces, podemos decir que la paz no es un lugar, no es un estado, sino que es una persona. ¿Quién es esa persona? Dios mismo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él gobierna en nuestra vida, la paz de Él gobierna en nuestra vida. Es parte del fruto que da el Espíritu Santo. Entonces, el enemigo no siempre llega como un ladrón con violencia, no llega siempre armado. El enemigo llega muchas veces también de una manera sutil, ¿sí? De manera silenciosa. Recordemos que el enemigo es astuto, ¿cierto? Y él utilizó la serpiente, que era el animal más astuto que había, ¿cierto? Entonces, el ladrón es astuto y muchas veces viene disfrazado de placer, ¿cierto? ¿Y cuál es su propósito? Robarnos. ¿Cómo se roban a un niño? Algunas veces a la fuerza, ¿cierto? Pero otras veces engañándolo. ¿Y por qué se robarán así a un niño? Porque el niño es ingenuo en muchas cosas, ¿cierto? Y no entiende la maldad que hay en el otro. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser ingenuos a las maquinaciones del enemigo. Entonces, no nos dejemos robar. ¿Cómo podemos evitar que nos roben? Dice la palabra del Señor: velen y oren, ¿cierto? Mateo 26, 41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, ¿cierto? Entonces, necesitamos velar y orar. Entonces, ya sabemos que tenemos un ladrón, entonces no caminamos de cualquier manera, ¿cierto? No vivimos ahí. Si sabemos que nos van a robar, pues andamos alerta, ¿cierto? Permanecemos en la palabra del Señor. Dice Colosenses capítulo 3, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, ¿cierto? Dice que es el mensaje de Cristo con todas sus riquezas que puede llenar
nuestras vidas. Entonces, venga lo que venga, nuestra paz no depende de las circunstancias. Y como veíamos ahorita, la paz de Dios también puede cuidar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo también evitamos que nos roben? Sencillo. ¿Usted cómo hace para que no le roben la casa cuando usted se va a hacer mercado? Pues cierra todo, ¿cierto? Cierra las puertas. Entonces, como hijos de Dios, pues no, espiritualmente hablando, no dejamos las puertas abiertas, sino que cerramos todas las puertas por donde el enemigo puede entrar, ¿cierto? Entonces, no damos lugar al rencor, ¿cierto? No damos lugar a la ira, no damos lugar al chisme, no damos lugar a todas esas obras que son infructuosas, ¿cierto? Sino que nos centramos en el Señor, cerramos todas las puertas. Y dice la palabra en Hebreos 12:1, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente ¿qué? El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, ¿cierto? Entonces quitamos de nosotros todo peso que nos haga tropezar, ¿sí? Si hay alguna persona que te hirió, que te lastimó, que te dañó, ¿cómo cierras esa puerta del rencor? Perdonando, ¿cierto? O sea, no podemos permitir que aparte del daño que ya nos causaron, seguirnos haciendo daño, almacenando rencor. Necesitamos perdonar. ¿Para qué? Para que no nos sea robada esa paz que Dios quiere darnos. Entonces debemos perdonar, ¿sí? Y debemos también resistir con autoridad, así como lo hizo el Señor, ¿cierto? En Mateo capítulo 4 nos muestra de qué manera el Señor resistió, porque el enemigo muchas veces puede venir a presentarse incluso con la misma palabra para hacernos tropezar y caer. Muchos discípulos han caído a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque terminan tropezando con la misma palabra y caen en doctrinas erradas, caen en interpretaciones erradas también, ¿cierto? Porque se dejan convencer como el enemigo con el Señor Jesús, que usa la palabra, ¿cierto? Pero el Señor Jesús resistió al diablo. ¿Y qué le tocó hacer al diablo? Huir, ¿cierto? Lo dejó. Él fue tentado en todas las cosas, ¿cierto? Pero el Señor resistió y el enemigo tuvo que huir. Dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice, humíllense delante de Dios, ¿cierto? Entonces debemos estar rendidos ante el Señor, pero resistiendo al diablo. Entonces el diablo no huye porque usted lo grite, porque usted lo reprenda, sino porque usted esté humillado delante del Señor y resista al diablo, ¿cierto? El diablo huye porque tú obedeces la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que el diablo huye. Entonces, la autoridad del creyente se activa también con la obediencia. Obviamente, pues también dice la palabra del Señor que al final de los tiempos muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, sanamos, liberamos, bueno, hicimos un montón de cosas, pero el Señor, ¿qué dice? Apartados de mí, no los conozco, ¿cierto? No los conozco. Entonces, ¿qué es importante? Que nuestro corazón gobierne el Señor, para que de esa manera no nos dejemos robar la salvación que el Señor nos ha dado, ¿cierto? ¿Qué más nos ha dado? Bueno, ¿qué más vimos hoy que el Señor nos ha dado? La paz. ¿Y qué más? La salvación, la palabra. Esas tres cositas, ¿cierto? La salvación, la palabra y la paz. Son cosas que no nos podemos dejar robar como hijos de Dios.